Querido podcast, muy buenas tardes, días, noches. Sean todos bienvenidos. Gracias por darnos su tiempo, un espacio en sus vidas para seguir compartiendo. ¿Cómo estás, mi querido Isaac? Excelente, muy agradecido de estar aquí. Qué gusto verte nuevamente. Y aquí me seguirás viendo cada semana. Muchísimas gracias. Excepto en vacaciones no grabo, ahí les aviso a los chavos. Voy a grabar los episodios, los vamos a dejar pregrabados, pero no voy a grabar en vacaciones. Vamos a tomar vacaciones. Vamos a descansar, mi querido Isaac. Y si vamos empezando ya queremos vacaciones. Pero bueno, querido podcast, querida audiencia, de verdad qué bueno es tenerlos. Gracias por escucharnos, gracias porque hemos tenido buenas visualizaciones, Isaac, en YouTube, en Instagram, y esto no ha sido posible más que gracias a todos ustedes y gracias primeramente a Dios y a ustedes que nos permiten semana con semana traerles un mensaje nuevo que Dios ha traído para nuestras vidas. Y pues bueno, querido Isaac, quiero que si nos traes un breve recordatorio del capítulo anterior. Claro que sí, Marquito. El capítulo anterior trató sobre la confianza en Dios y lo difícil que es esto, ¿no? A veces poner tu confianza en Dios es muy difícil. Todos decimos que creemos en Dios, pero pues no todos tenemos la capacidad de decir que realmente confiamos en Dios o confiamos, como habíamos dicho, parcialmente en Dios, ¿verdad? Pero sí, prácticamente ese fue el podcast de la semana pasada. Si no lo han visto, les recomendamos ampliamente que lo vean para que puedan aumentar esa confianza que tienen en Dios. Y si aún creen que les hace falta más, sobre todo con más ganas, pues que se animen a ver el podcast. Claro que sí. Los invitamos a seguirlo, a verlo. Y pues bueno, sin más, vamos a presentar el tema del día de hoy, que también es un gran tema que Dios nos puso en nuestros corazones durante la semana. Lo hemos estado practicando, lo hemos estado analizando y pues bueno, sin más, el tema de hoy es cómo tomar decisiones correctas, cómo tomar las decisiones basadas en la palabra de Dios. Y bueno, aquí tenemos un versículo, yo lo voy a leer, un versículo que Dios nos puso, en Primera de Crónicas 14. Y voy a leer el 10, el 14, el 16 y el 17. Dice la palabra de Dios: Entonces David consultó a Dios, diciendo: Subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. David volvió a consultar a Dios, y Dios les dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. E hizo pues David como Dios le mandó, y ellos derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada sobre todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Y qué importante es este texto. A mí me encanta este texto porque, como dice la palabra de Dios, David consultó a Dios. No solamente él se basó en sus propias decisiones, sino antes de ir a la batalla, y recordemos que David es un hombre de guerra, es un hombre de batalla, David consultó a Dios, y al haber hecho esto, Dios le dio la victoria. Y si no lo hizo una vez David, sino lo hizo 2 veces. Y Dios le mandó y derrotó al ejército de los filisteos, como dice: la victoria mía es, dice: Sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. No sé si te acuerdas de ese canto que dice. Y pues la fama de David fue divulgada. Así es. Y pues bueno, querido Isaac, ¿tú qué opinas acerca de este versículo? De este versículo, pues fíjate, Marquito, que hay muchos versículos en la Biblia que nos pueden hablar acerca de personajes históricamente en la Biblia que tomaron decisiones basadas justamente en lo que Dios les hablaba, ¿no? Y qué importante es esto, ¿no? De hecho, a mí se me viene mucho a la mente la batalla de Gedeón. No sé si tienes así como en mente la batalla. Que para empezar pues tenían desventaja numérica, a pesar de que el ejército de Gedeón ya era un ejército de aproximadamente 35,000 hombres, aproximadamente, no recuerdo muy bien, como unos 35,000, pero iban a batallar contra 180,000, pues las diferencias de números eran muy amplias. Y además, ya cuando Gedeón lo consulta con Dios, a ver, ¿qué vamos a hacer para que tú nos des la victoria? Lo que me llama mucho la atención es que lo que Dios le dice no es como de que, no, pues le vas a hacer así. No, lo primero que dice, a ver, vas a dividir tus soldados y nada más te vas a quedar con 300, ¿sabes? Claro. 300 contra 180,000. O sea, a mí se me hace como algo que, si me lo preguntas a mí, y yo hubiera estado en aquella época, yo hubiera dicho, seguro que Dios me dijo eso, porque como que no suena muy, a mí no me sonaría muy coherente, como de que si de entrada ya voy en desventaja numérica, que todavía Dios me diga, no, pues ahora te vas a ir pero con 300 soldados, nada más. Entonces, como que la historia a lo mejor, pues, uno puede decir, ¿no? En sus propias capacidades, que es muy así como que
muy raro, ¿no? Que luego creer en la palabra, en la voz de Dios, ¿no? Escucharlo y decir, ¿realmente Dios me dijo esto? O sea, ¿realmente Dios quiere que nada más me vaya con 300 hombres o yo ya me lo estoy imaginando, ¿no? Exacto. Sí, o sea, digo, es muy difícil tener como esa confianza en Dios, vayan al capítulo anterior, tener esa confianza en Dios para poder hacer lo que Dios ha marcado que hagas, ¿no? En este caso, irse a la guerra con 300 hombres. Al ratito, pues lo platicamos, lo guardamos. Sí, vamos a ir poco a poco avanzando en este tema, desmenuzándolo punto por punto, y para que también las personas que nos ven, que nos escuchan, puedan también saber cómo este tipo de situaciones, sabiendo tomar las decisiones correctas en Dios y sabiendo escuchar su voz, podemos lograr nuestro objetivo. Exactamente, mi querido. Bueno, Marquito, me gustaría empezar haciéndote una pregunta. La pregunta es, ¿en qué momento se debe de tomar una decisión? ¿Cuál es el momento en el que tú debes de tomar la decisión? ¿Qué marca esa acción para tomar la decisión? Wow, qué gran pregunta, mi querido Isaac, y profunda. Y yo creo que voy a responder igual que el podcast pasado, en todas. Fin del podcast. No, no es cierto. Terminamos el podcast, vamos a responder. No es cierto. ¿En qué momento debemos tomar esta decisión? Pues yo creo que día a día tomamos decisiones. Día con día, en todas las áreas de nuestra vida, desde que nos levantamos, podemos tomar una decisión: que vamos a desayunar, si tomo o no tomo café, si en el caso de, los que están casados, tú, mi querido Isaac, no me dejas mentir, yo no estoy casado todavía, pero me imagino que es decirle a tu esposa cómo estás, decirle buenos días, si se me olvidó decirle buenos días. Son pequeñas decisiones que nos van marcando el día con día, pero sobre todo la decisión más importante que debemos tomar en la mañana es la decisión de agradecerle a Dios. Esa es la decisión más importante de nuestro día. Decidir alabar a Dios, orar, agradecerle y pedir también por las situaciones que se puedan venir en nuestro día. Porque muchas veces podemos, como dije anteriormente, podemos iniciar nuestro día tomando decisiones, pero si no tomamos la decisión más importante de orar y acercarnos a Dios, puede que ese día no se convierta en un gran día. Puede ser un día regular, incluso puede ser un mal día, pero sé que la certeza de que si oramos y tomamos la decisión de Dios, va a ser un buen día. Muy bien, Marquito. Y de hecho, pensando en esta misma pregunta, ¿no? De en qué momento tomas las decisiones, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia en que tú tomes la decisión? O sea, que yo voy a tomar la decisión en mis propias fuerzas, a decir, voy a tomar la decisión en base a lo que Dios me diga. ¿Cuál es esa diferencia que hay en esa parte? Fíjate cómo es importante cuando bien tú dices una decisión que yo tomo o dejo que Dios tome la decisión a nuestras vidas, y cuando a veces no se la presentamos a Dios primero. Pues ¿qué pasa? Muchas veces el Espíritu Santo nos redarguye cuando tomamos decisiones propias. Un ejemplo que podemos poner es la decisión de, a lo mejor día con día, pues tomar una ruta del camino. Tomar la ruta que normalmente tomas en el trabajo y todo, o también pareciera monótono, pareciera una rutina, que muchas veces decimos lo hacemos por rutina, pero también sabemos que hay situaciones que pasan a nuestro alrededor, no somos exentos de todas las cosas que pasan. Por eso es importante tomar la decisión, decir, Señor, poner en sus manos, ¿no? Son decisiones comunes, son decisiones del día a día. Señor, me voy por esta ruta, me voy por aquella ruta. Señor, ¿cuál es el que decida? Y muchas veces cuando no lo hacemos, hay ese sentimiento de decir, sales desesperado el día, se te hizo tarde y te vas por donde mismo y a lo mejor hay un accidente o a lo mejor ya te retrasaste y a lo mejor pues tu espíritu te empieza a redargullir antes de salir. ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no tomaste la decisión que yo te estoy dando? E incluso en el trabajo, cuando estamos así simplemente de que le tenemos que presentar al jefe el reporte o tenemos que hacer diferentes, pues qué decisión, como vuelvo al texto primero, David consultó a Dios para pelear la batalla. Para David una batalla era súper común. Sí, era el pan de todos los días. Era el pan de todos los días. Así como nosotros en el trabajo, así como nosotros en la familia. Era su trabajo. Era su trabajo, básicamente. Igual nosotros en nuestro trabajo debemos consultar a Dios en cada decisión que tomemos y en cada también actitud que nosotros tomemos. Y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy para allá? Hago esto, presento el reporte de esta manera o lo presento de esta otra. Obviamente nosotros hacemos trabajo. David sabía que tenía que pelear con los filisteos y también le dijo, Dios, tú me los darás en tu mano, los ataco por la izquierda o por la derecha.
Y Dios fue el que le respondió, no, atácalos de esta manera. Y Dios le dio la victoria. Obviamente no estoy diciendo que solamente nos vamos a sentar y vamos a decir, ay Dios, ya tú toma todas las decisiones por mí. No, si no estás haciendo nada, pues tampoco funciona de esa manera. Sí, o sea, Dios te puede dar la decisión, pero si no lo haces, pues de nada sirvió, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, puedes preguntar, a ver, ¿qué quieres que haga, verdad? Sí. Supongamos, no, así todos tenemos una autoridad, ¿no? A lo mejor en el trabajo, a lo mejor en la escuela, en la casa, pero pues yo me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿A mí de qué me serviría ir con mi directora, ¿no? En la escuela, que soy maestro, para los que no supieran todavía, ir con mi directora, ¿no? Y preguntarle, directora, fíjese que tengo esta situación con los papás, ¿qué hago? Y que la directora me diga, mira, hazle así, así, así. Y yo llego con los papás y no hago nada. Pues no, o sea, de nada me sirvió pedir dirección si al final del día no vas a tomar la dirección que te está marcando, pues en este caso, tu autoridad, ¿no? Que en este caso, bueno, en el ejemplo que les acabo de poner es mi directora, pero en el ejemplo del día a día, pues Dios, que es nuestra autoridad, muchas veces a lo mejor nos puede hablar y nosotros decir, ok, gracias por el consejo, pero no hacer lo que dijo él, ni hacer nada, a lo mejor lo dejamos pasar. No, pues Dios me dio el consejo que él haga, que él actúe. Exactamente. Entonces muchas veces dejamos que pasen las cosas de esa manera, ¿no? También. Pero también muchas veces, ahorita lo acabas de mencionar, Isaac, también Dios ha puesto autoridades en esta tierra y lo sabemos. Que tenemos autoridades en el trabajo, tenemos autoridades en la iglesia, tenemos autoridades en la casa, los que son todavía adolescentes, jóvenes, son sus padres. Todos tenemos una autoridad. Y también esto que mencionas, qué importante es también cuando nosotros pedimos dirección a una autoridad en la toma de decisiones. O sea, es también un punto muy importante, tú lo acabas de mencionar y es algo fantástico. Y bueno, mi querido Isaac, y preguntándote, ¿cuál es la diferencia de tomar una decisión, ahora sí como lo decíamos, en tus fuerzas y una que la tomes bajo la dirección de Dios? Fíjate, justamente, o sea, viéndonos por este tema de la dirección de una autoridad, siempre he pensado que el que sigue órdenes jamás se equivoca. Esa es una frase que me lo han dicho siempre en mi casa, el que sigue órdenes jamás se equivoca. Entonces, muchas veces uno cuando actúa por sus propias decisiones, si te equivocas, toda la responsabilidad va a caer sobre uno mismo. O sea, todo el error, si te cometiste un error, va a caer sobre ti mismo. A lo mejor si haces algo bien, pues va a caer pues obviamente la felicitación o el exaltamiento sobre uno mismo. Pero yo creo realmente que pues, la mayoría de las decisiones que vamos a tomar personalmente van a ser malas decisiones. Nunca va a ser una muy buena decisión cuando no la tomamos en base a una autoridad, que por algo es la autoridad. No, la autoridad no la tienen ahí nomás porque sí, ¿no? Bueno, a lo mejor, a los tránsitos quizás, no se crean. No, pero al final del día, las autoridades siempre son autoridades porque tienen más conocimiento sobre el tema, son expertos en tomar decisiones en esa área y por algo son la autoridad, ¿no? Entonces, pues me imagino yo que cuando tengo una situación a lo mejor de trabajo, en la escuela, con los maestros, con algunos niños o algo, pues yo sé que a lo mejor si yo no tengo la respuesta al problema, la respuesta sí o sí la tiene que tener mi autoridad, porque por eso es mi autoridad. Y si yo sigo indicación directa de mi autoridad sin hacer algo diferente, la que me va a respaldar es mi autoridad. Si algo sale mal, mi autoridad es la que me respalda en ese caso. Por ejemplo, poniendo un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Suponiendo que tuviera yo algún problema con un padre de familia en la escuela, ¿no? Y yo le digo, bueno, directora, ¿qué podemos hacer al respecto? Si la directora me dice, mira, habla con el papá, pídele que te firme esto y necesito que le digas que si vuelve a repetirse, que si su hijo vuelve a faltar, lo vamos a dar de baja. Bueno, esa fue la indicación de mi autoridad. Yo voy, me presento al salón y hago justamente lo que me pidió, ¿no? Hablo con el papá, le pido que me firme el documento y le comento que si vuelve a ocurrir va a haber una sanción, ¿no? Si vuelve a faltar el niño va a haber alguna sanción de algún tipo. Yo ya cumplí con hacer lo que mi autoridad me solicitó. Si lo que pasara después se llegara a convertir en un problema, ¿no? Supongamos que llega el papá y quiere demandar a la escuela porque lo que yo estoy haciendo es incorrecto, no lo sabemos, ¿no? Que me diga, bueno, pero usted, la Constitución dice que usted no le puede prohibir la educación a nadie, usted no puede sancionar a mi hijo con que no se presente o no lo puede suspender porque es anticonstitucional, ¿no? Poner un ejemplo. Bueno, como yo la decisión que tomé la hice basado en mi autoridad, quien me respalda a mí en esta ocasión sería mi autoridad. Y si llega a haber un problema, ese problema en automático lo paso directo a mi autoridad. A ver, ¿sabe qué, directora? Mire que el papá viene a decir que pues, va a meter una demanda por eso. Y quien va a resolucionar el problema va a ser al final del día la autoridad.
Si hubiera tomado las cosas en mis manos y a lo mejor sin apoyarme de mi directora, ¿no? Yo hubiera decidido hacer exactamente, aunque sea exactamente lo mismo, pero no lo consulté con mi autoridad, aunque haya sido la misma decisión, el problema recae en mí, porque la decisión la tomé yo, no me lo pidió mi autoridad, sino lo decidí hacer yo, y toda la carga, toda la consecuencia va a caer sobre mí, porque fue una decisión que decidí tomar yo y no la hice en base a lo que mi autoridad dice. Entonces yo creo que es muy importante como esta parte, ¿no? De saber que si uno toma las decisiones por uno mismo, puede que te equivoques, puede que lo hagas bien, pero normalmente por lo regular si nos equivocamos toda la responsabilidad va a caer sobre nosotros. Y qué mejor que tener una autoridad que te respalde, ¿sí? ¿Qué mejor que tener una autoridad que te respalde en quien caiga esa responsabilidad, ese peso? Porque a veces el peso de la responsabilidad de haber cometido un error es mucho. Sí. Y uno no lo puede cargar. O sea, no podría, pues pongamos, ¿no? Trabajas en una tienda de relojes ultra caros y le preguntaste a tu jefe, oiga jefe, pues fíjese que fulanito quiere ver el reloj, ¿se lo puedo mostrar? Sí, enséñaselo, préstaselo. Tú le das el reloj caro y se lo roba. ¿Qué va a pasar? La responsabilidad no va a caer en ti. No te van a decir, Marquito, páganos el reloj de 150,000 pesos. ¿Quién se hace responsable de absorber ese gasto, esa pérdida? Lo va a hacer la autoridad, ¿no? El dueño de la empresa quizá, o sea, ellos absorben ese gasto porque fue decisión de ellos que tú me mostraras el reloj, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero al final del día, ¿cuántas veces el responder a una autoridad o tener una autoridad que tome las decisiones o que nos dé dirección en las decisiones es mucho mejor? Porque la responsabilidad siempre la va a cargar esa persona. Y obviamente que poner nuestra autoridad en Dios y que Él cargue nuestra responsabilidad, yo creo que es una aliviane para todos los seres humanos que existamos en este planeta, ¿no? Claro, y yo creo que esta parte, fíjate, le explicaste muy bien, le explicas muy bien. Y pasándola al tema ahora sí espiritual, sabemos que estas son las autoridades que tenemos en la tierra y que todos tenemos, pero al fin y al cabo son autoridades humanas. Y como lo acabas de mencionar en el ejemplo del reloj, pueden fallar y pueden tener ese tipo de errores. Pero Dios no tiene errores. Exactamente. Ese es el factor, yo creo, más importante al que podemos responder, ¿no? Si sabemos que nuestra autoridad, que es Dios, no se equivoca, no falla, no tiene errores, yo creo que ya si partimos de ese punto, o sea, ¿por qué nos daría miedo seguir la autoridad de la persona que no se equivoca? Exactamente. O sea, si nosotros pensamos en la persona que a nuestro pensar humano, ¿no? Consideramos, esta persona siempre toma las mejores decisiones, pues obviamente que seguiríamos. Si esa persona te dice, oye, haz esto, pues lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa persona no se equivoca. Tienes tu plena confianza, vean el podcast pasado, tienes tu plena confianza en la persona que tú sabes que no se equivoca. Y que si te dice, ve y cruza el río y tráeme 2 piedras, lo hizo con una decisión sabia. Fue por una decisión en específico que te va a ayudar y nunca perjudicar. Entonces sí, fíjate que es muy bueno pensar en eso, en que Dios jamás se equivoca. Y Él toma las decisiones perfectas. Exactamente. Y todas las decisiones, y bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, cómo Dios nos pone también en la circunstancia o en los momentos que Dios toma decisiones sobre nuestra vida y es su voluntad, y a veces cómo nos cuesta trabajo también nosotros tomar la decisión, valga la redundancia, de seguirlo y aceptar que esa es la voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Así es. Fíjate, justo ahorita como que estoy pensando en esa parte, ¿no? En qué pasa cuando nosotros tomamos las decisiones por nosotros, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, no? Híjole, yo creo que las consecuencias, mi querido Isaac, pues son muchas, tú lo acabas de decir, como vuelvo a tus ejemplos, ¿no? Y vuelvo a esta parte. Pues todo el peso recae sobre uno. Cuando tomamos una decisión sin consultar a Dios, yo me imagino a David, si no consultaba a Dios como leímos, lo derrotaban. Perdía la batalla. Se resume, o sea, ahora sí no nos vamos a lo mejor a extender tanto, se resume en perder la batalla, se resume en un fracaso que se tomó porque no estaba en la voluntad de Dios. O sea, suena muy fuerte, suena muy, muy feo, pero es cierto. Suena muy fatalista, ¿no? Decir que cuando no confías en Dios todo te va a salir mal. Suena muy fatalista, pero la realidad es que pues los caminos de Dios son perfectos y si no estás en sus caminos, si no estás en el camino perfecto, estás en el incorrecto. Exactamente. O muchas veces también cuando vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Cuando quieres comprarte algo material, cualquier cosa. A lo mejor dices, no, pues sí, tengo mi trabajo, tengo la posibilidad económica, pero muchas veces no lo consultamos a Dios o no tomamos, como bien dices, esa autoridad, ¿no? O sea, nos pensamos que nosotros somos nuestra propia autoridad de nuestra vida, de lo que tenemos, y sí,
pero realmente cuando somos creyentes sabemos que nuestra autoridad es Dios. ¿Qué vas a ver Dios de carros si Él usa carruajes, ¿no? Yo me voy a comprar mi Mercedes, Dios no sabe qué es un Mercedes. Él tenía, ¿cómo se le llamaba a los carruajes ahí en aquellos tiempos? Un Mercedes carruaje. Un Mercedes. Bueno, pero Él es el que ha inventado todas las cosas. Él es el dueño de todo y Él sabe absolutamente todo. Y muchas veces decimos, ay, pareciera sencillo. Dices, voy a comprar una cafetera, un ejemplo. Bueno, Señor, yo te pido quiero comprar esta cafetera, que sea la mejor decisión, que a lo mejor tenga el precio adecuado, que no gaste más de lo que tenga. Esas son decisiones correctas que nosotros debemos tomar, porque no solamente es comprar la cafetera, estamos poniendo en primer lugar a Dios en nuestras finanzas, en nuestra situación de decidir qué es lo que mejor conviene para mi casa, para mi hogar, porque Dios no está peleado con nuestros anhelos o nuestros gustos o las comodidades que nosotros podamos tener en nuestra casa, en nuestro trabajo, en movernos, en todo eso Dios no está peleado. Pero al ponerlo a Él, las cosas salen mejor. Y te doy yo por testimonio, muchas veces cuando en ese tipo de cosas pequeñas las cosas salen bien, encuentras las cosas a lo mejor en un mejor precio, encuentras esta oferta. Y Dios siempre, cuando pones a Dios en primer lugar en tus decisiones, por más pequeñas que parezcan, siempre hay bendición. Pequeñas decisiones se transforman en grandes acciones en nuestras vidas, porque Dios las hace maravillosas. Y fíjate, o sea, esto me trae otra pregunta para ti. Fíjate, ahorita que estás hablando de esta parte, ¿cuáles tú crees que sean los puntos claves para tomar decisiones basadas en Dios? O sea, ¿tú cómo me dirías, por ejemplo, una persona que no conoce de Dios, ¿tú qué le dirías a esa persona para que él sepa cómo tomar decisiones basadas en lo que Dios espera o en lo que Dios quiere? Para una persona que no conozca. Una persona que no conozca, ¿qué hago? Mira, aquí voy a irme a un texto, una palabra viva que es en Santiago 1:5, y la palabra de Dios dice: si alguien necesita sabiduría, puede pedírsela a Dios, pues Él la da a todos con libertad y sin reprochar. Acércate a Dios con confianza y pide de su orientación. Y qué hermosa es esta palabra, porque muchas veces no sabemos pedir. O pedimos mucho, pero Dios dice: si alguien necesita sabiduría, pidámosela a Dios. Para tomar y acercarnos a Dios con confianza y que nos dé el Señor Jesús su orientación, porque al fin y al cabo ese es el punto número 1. Él nos debe orientar, Él nos debe de llenar, Él nos da a todos con libertad. O sea, realmente todos somos sabios. Bueno, Dios a todos nos ha dado inteligencia, pero muchas veces ser sabios es diferente a la inteligencia. Son dos cosas diferentes. Y la sabiduría nos hace entender los planes que Dios tiene para nuestras vidas y también ser sabios en las decisiones que nosotros vayamos tomando y vayamos haciendo poco a poco en nuestra familia. Y el segundo punto es intentar visualizar cómo se sentiría Dios al ver tu elección. ¿Se sentiría feliz? ¿Se sentiría orgulloso de ti? ¿O se sentiría triste? Decepcionado, ¿no? O decepcionado. O decir: este cuate, ¿estás seguro que vas a hacer eso? Se me viene a la mente, ¿no? una historia, ¿no? Suposición, ¿no? Porque no pasó, pero es una historia que se me viene a la mente, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Si tú vas a una agencia, ¿no? de autos seminuevos, pues para todos los que estamos apenas en la chaviza y que vamos a comprar nuestro primer auto, primeramente Dios, y ya vas, ¿no? A la agencia y todo. Te acercas y tú ves un carro rojo así, bien llamativo, bien bonito. Tú dices: es el que quiero, ¿no? Despampanante. Ni siquiera lo calas, ¿no? Ni siquiera te vas a la prueba maneja. Tú ya lo viste y de puro ojo te gustó, ¿no? Ya te imaginaste. Ya te imaginaste, ¿no? El pelo volando. Los lentes oscuros, así, un brazo acá arriba y el otro acá. Tú ya te visualizas en ese auto, ¿no? Ya tu corazón es lo que quiere al final del día, ¿no? Y tú dices: no, pues yo voy a pedirle a Dios para que Dios me dé dirección, ¿no? Para poder elegir cuál es el auto que más me conviene. Y tú dices, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, no, pues ya oré, pero yo creo que si Dios quiere que yo me consienta, pues sí me alcanza. Y ese es el rojo que quiero. Pues yo agarro mi carrito rojo deportivo. Pero ¿qué dice? O sea, pero ¿cómo estamos seguros, fíjate, de que lo que está diciendo, o sea, de que estamos escuchando la voz de Dios? A lo mejor nosotros nos queremos engañar a nosotros mismos diciendo: no, sí, Dios quiere ese carro para mí, no, Dios quiere que en ese levante a las cristianitas para darle raita a la iglesia. Pues no, a las siervas del Señor, ¿no? Pero dices, o sea, pues no creo que funcione así. Yo creo que la forma más seguro para estar claro
de que estás tomando la decisión correcta en Dios es comparar lo que Dios está diciendo con lo que dice su palabra. Por ejemplo, en el ejemplo del carro, ¿qué podría decir? Dice la palabra de Dios que no nos dejemos engañar por lo que ven nuestros ojos. Es cierto. Por la simple vista. No podemos juzgar, por ejemplo, ese hermoso carro por nada más haberlo visto. No lo has probado, no has visto su kilometraje, no has visto su rendimiento, no has visto los amortiguadores, no has visto otros aspectos, pero tú ya estás enamorado por la pura vista. Entonces, si tú dices, no, es que Dios me habló y me dijo que tiene que ser ese carro rojo, a ver, ¿qué dice la Biblia, no? ¿Qué dice su palabra, no? Su palabra dice que no te dejes engañar por la vista. Ok, entonces yo estoy confundiendo la voz de Dios con mis propios deseos personales, ¿no? En esa parte. Entonces, claro. ¿qué procede? No, pues a ver, vamos a ver otras opciones, vamos a ver cuál es el mejor. Dios, dame dirección. Mira, pues el que mejor te conviene va a ser este auto. Pero uno pensando que es la voz de Dios, no, Dios me quiere ver en ese carro rojo, ¿no? Para predicarles a todos prosperidad. Pero la realidad es que no es así, ¿no? La realidad es que debemos de, cuando creamos que estamos escuchando la voz de Dios, compararlo con lo que dice la palabra. Claro. Y si está en una contradicción, entonces nosotros estamos confundiendo o malinterpretando o hablando por Dios. Exactamente, y fíjate cómo muchas veces sí la vista nos gana, ¿no? Ahora sí, como dice este dicho, pues no es cristiano, es mundano, que dice, por la vista nace el amor, de la vista nace el amor, ¿no? Y San Marquitos, versículo 1, párrafo 3. Párrafo 3. Pero bien tú lo dices, como o sea, también en este punto te adelantaste, y gracias, mi querido Isaac, pero dice, busca orientación en la palabra de Dios y toma decisiones que alegren el corazón de Dios. Tú lo acabas de decir, más que agua ni el agua. Y muchas veces caemos que eso, el carro rojo, el deportivo, puede ser una casa, puede ser cualquier cosa. Es un ejemplo, pero... Puede ser un ejemplo. Pero haz todo para honrarlo a Él y mostrarle tu amor a Dios. O sea, ese es un punto bien importante. El siguiente punto, no tomar decisiones con enojo o con mucha euforia. Eso siempre me lo dijo mi abuelo. Siempre mi abuelo decía, nunca tomes decisiones cuando estés o muy enojado o muy eufórico o muy feliz. Y yo le preguntaba, caray, ¿y por qué, no? ¿Qué? Y dice, es que no es nada bueno, puede tener consecuencias. Y ojo, muchas veces cuando estás muy feliz, Isaac, o cuando a lo mejor vamos a decir, te llega una noticia, vamos a poner el ejemplo, eres director de la escuela, Isaac. Mañana, el lunes, te nombran director de la escuela. Pues ya voy a empezar prepotente el lunes. Ya voy a... Y fíjate, es uno que ni siquiera estamos seguros si va a hacer pasar. Tú ya te crees el director y entras bien prepotente, ¿no? A la escuela. No, tú me caías mal. Te voy a correr. No, pero al final del día, tiene razón. O sea, por la misma emoción que uno ya piensa que las cosas ya se están pasando, hace cosas incorrectas, indebidas, que no debería de ser, y tiene unos ciertos comportamientos que no deberían de ser. Exactamente. La felicidad, por ejemplo, en el caso del ejemplo del carro rojo, o sea, te emocionas, estás así, ya me vi con ese tipo paseando, es para Dios porque voy a llevar a las siervas del Señor a la iglesia, a su casa, ¿no? O sea, uno por la emoción, confundes por la emoción que traes encima. O sea, cuando uno anda bien emocionado, todo se le hace fácil. ¿Cuántas veces uno no andaba con sus amigos echando platiquita, y mañana vámonos a Mazatlán, vámonos recio? Y muchos vámonos, sí. Y al día siguiente le andan marcando a la mamá, que no traigo dinero para regresar, mirando en Mazatlán. Tomé una decisión por puro impulso. Me dijeron que si me animaba y pues me animé y ya vi que no, porque pues traía la emoción. Todos los amigos, no, sí, vámonos, ya andábamos todos bien emocionados y súbanse, echen maletas y que no sé qué. Llegaste a Mazatlán y ya no traes para regresarte. ¿Ahora? Sí, ¿ahora qué hago? Y te gana la emoción. Como puede ser para lo bueno, como puede ser para lo malo. Cuando tomas decisiones enojadas, a lo mejor puedes herir, dañar a alguien por tomar una decisión en un mal estado de ánimo. Cuando estás enojado, puedes faltarle el respeto a una persona, y cuando se te pasa el enojo te das cuenta que la cosa por la que te enojaste, el motivo por el que hiciste lo que hiciste, a lo mejor ni era tan válido, a lo mejor ni era tan... No merecía que tú le faltaras al respeto de esa manera, como para que hayas tomado la decisión bajo la influencia del coraje que sentías en el momento. Sí. Y a veces cuando ya pasan los días, a lo mejor las horas, incluso hasta en cuestiones de minutos, dices... Sí, no, pues sí la regué, no, eso no debía haberlo dicho, no debía haberlo hecho. Y cuántas cosas se han cometido por corajes, ¿no? Momentáneos. Claro. Cuántas personas han muerto hasta por un coraje que luego cuando vas a la cárcel y puedes preguntarle a muchas personas y más de la mitad de ahí están ahí por haber tomado una decisión que tomaron por un impulso del coraje, del miedo, de la molestia, de la frustración, y terminaron en situaciones que
pues que no, ¿verdad? ¿Cuántos casos de juicios de mujeres hay que asesinaron a las exnovias y que no sé qué? O sea, hay un caso ahí hay muchos casos en internet así, ¿no? De una chava que mató que mató a la novia, ¿no? Por eso. Por celos, creo, tengo entendido. Justamente, mi querido Isaac, o sea, muchas veces cómo pasan estas cosas, tú lo acabas de decir, que sobre todo en las situaciones de pareja, ¿no? Pasa mucho esta toma de tomar decisiones iracundo, con enojo, porque, o tan solo cuando vas manejando, pero dices, pero arruinas esta parte de tu vida, de tu familia, de la situación, de tu relación, del amor que le tienes a tu pareja. Bueno, ya nos estamos metiendo en otros temas, pero cierto. Pero en fin y al cabo es una decisión que tomaste en ese momento, no sé, de decir esta palabra, de recordar aquello del pasado que sacaste y dices, lo voy a sacar en este momento porque te pareció en ese momento la mejor decisión para ganar esa pelea. Una discusión. Y lo que realmente lograste fue herir, fue lastimar, dañar, y ahora para recuperar esa situación, esa confianza, esa armonía que se tiene, pues ya muchas veces tarda mucho tiempo, hay otras veces que ya no se vuelve a tener. Exacto. O incluso cuando hubo un actor muy famoso también en Estados Unidos, ¿no? Que se peleó, también tomó una decisión y pasó ahí, y bueno, sabemos la historia en que terminó en la cárcel, pero son decisiones que a lo mejor tomamos enojado. Y por eso es bien importante mantenernos leyendo la palabra, consultando a Dios, porque, ojo, no es que nunca vamos a estar exentos de momentos de ira, Ojo, no somos así súper pacíficos, ni todo el día, no todas las cosas no salen bien. No somos monjes Shaolin allá en el monte para vivir felices y en paz todo el día, ¿no? Sí, o sea, las circunstancias del día a día nos enojan. Pero mira, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe que incluso cuando no entiendas lo que está sucediendo, Él permite y guía tus pasos, pone tus planes en sus manos y ora para que se cumpla su propósito en ti. Confía que el plan que tiene para ti Dios es perfecto, no cambia. Fíjate qué bonito es eso que dices, Marquito, porque muchas veces uno piensa que la decisión que Dios da es una decisión extraña, es una forma rara de ver la vida. Como decíamos en el tema, ¿no? De la confianza en Dios, uno piensa que tiene a lo mejor hasta más experiencia que Dios, ¿no? Sí. Ya ves que dice el dicho, ¿no? Que sabe más el diablo por viejo que por diablo. O sea, pues, ¿cuánto más Dios, no? Que Él no tiene principio ni fin. O sea, al final del día, o sea, nosotros pensamos que en ciertas áreas de nuestra vida podemos tomar mejores decisiones que Dios, y la verdad es que no es así, Marquito. La verdad es que nosotros y las decisiones de Dios son muy, muy, muy diferentes, y aunque a nosotros nos parezcan súper descabelladas, que de hecho ahorita vamos a la historia de la batalla de Gedeón, que no la quiero dejar de lado, sí se me hace como que muy extraño, ¿no? Que nosotros queramos a veces pensar que tenemos mejores decisiones que las que Dios puede tomar. O cuando Dios nos da una dirección, pensamos, no, es que lo que Dios dice está muy loco. Como que no, la verdad no, si lo hago yo siento que no, me va a ir bien mal, ¿no? Mejor si hago lo que yo pensé, ¿no? Yo sí confío mejor en lo que yo estaba diciendo. Suena más lógico para nuestras mentes la decisión que yo iba a tomar, ¿no? Como que Dios como que se me hace medio raro. Pongo en contexto ahora sí la historia de Gedeón como para ejemplificar esta parte, ¿no? En la batalla de Gedeón, justamente como te estaba platicando al inicio del podcast, te digo, era un aproximado de 35,000 hombres el ejército que tenía Gedeón, y el ejército contra el que iban a pelear eran 180,000, o sea, sí le superaban. Fácil los triplicaban, o sea, fácil. En número era 1-3 o 1-4, ¿no? Aproximadamente, o sea, cada soldado se tendría que pelear con 4 soldados para que la batalla estuviera pareja. O sea, en teoría. Entonces, ¿qué es lo que hace Gedeón? Gedeón pide a Dios dirección para ganar la batalla, porque así a puro ojo de buen cubero tú sabes que es inganable. O sea, tú con una espadita pelearte con sus 4 espadas, arcos y flechas, como que dices, no, pues o sea, 1 para 4 no me suena ni justo, ni lógico, ¿no? O sea, ni que fuera Sansón, Superman, o sea, Batman, no, que me vieron cara de karateca, pues no. Y además, o sea, de esas personas que iban al ejército, ¿cuántas personas realmente estaban preparadas para la guerra? ¿Cuántos realmente fueron entrenados para eso? Exacto. Pocos, ¿no? Entonces, dice Gedeón, no, pues pide a Dios ayuda, ¿no? Entonces Gedeón pide ayuda a Dios,
y Dios le da una indicación que a lo mejor a mí ahorita me suena bien loco, bien ilógico, algo que yo no haría. O sea, la verdad, si me lo hubiera dicho a mi Dios, yo diría, no, Dios sí como que se le están yendo las cabras en este momento. Dios le dice que le pida a los soldados, a sus 35,000 soldados, les pide que tomen agua del río. Dice, los que tomen directo del charco, directo del río, o sea, que se agachen a tomar agua del río, a ellos regrésalos a su casa. Pero los que con sus manos tomen el agua y la tomen directa de sus manos, a ellos te los vas a llevar a la guerra. Entonces, de ahí de entrada, ya sabíamos que Dios lo que estaba pensando era en separar un grupo, o sea, en quitarle más soldados. O sea, de los 35,000 que tenía, sí, todavía Dios tenía en mente quitarle más, o sea, reducir el número. Al final quedaron en 300 soldados, Marco. Eran 300 soldados los que iba a llevar a la guerra contra un ejército de 180,000 personas. ¿Qué es lo que pasa? Te voy como adelantando la historia. Bueno, pasa que toma sus 300 soldados, los lleva hacia el campo de batalla y Dios le da la siguiente indicación, que iban a tocar trompetas en medio de la noche, iban a cada quien llevar un jarrón de barro, en ese tiempo era barro, un jarrón de barro y una trompeta de guerra, y que ellos en medio de la noche, cuando el ejército estuviese acampando, estuvieran en su hora de descanso, a la hora de dormir, ya a oscuras, lo que ellos iban a hacer iba a tocar las trompetas y a aventar un jarrón al piso. Esa era la indicación de Dios. Ahora, yo me lo pregunto, ¿qué va a pasar? O sea, yo hubiera dicho, humanamente, ¿cómo con eso vas a ganar una guerra contra 180,000 personas? ¿Cómo vas a matar a 180,000 personas con 300 soldados, una trompeta y un jarrón? O sea, a mí se me hace algo súper ilógico de creer. Que con 300 soldados, una trompeta y un jarrón vas a matar a 180,000 personas que ya llevan arcos, años de experiencia en la guerra, que llevan armamento, o sea, que están súper preparados. Pero justo cuando vas leyendo la historia te das cuenta de la sabiduría que tiene Dios, que por ejemplo en ese momento a mí se me hubiera hecho algo bien ilógico, surreal, algo bien tonto, pero al final del día dije, wow, las estrategias de guerra que tenía Dios, o sea, Dios es un Dios de guerra, o sea, Dios sabía lo que hacía, porque, o sea, es una estrategia que ni a mí se me hubiera ocurrido. Te platico qué pasó. Resulta que ya estando en la guerra, ya estando en el campo de batalla y el otro ejército estando dormido, estaban los 180,000 dormidos, y entonces los rodean, los 300 hombres rodean al campamento y empiezan a tocar las trompetas. El sonido de las trompetas era una representación de la guerra. Cuando tocaban las trompetas significaba que ya estaban en batalla. Sí. No sé si han visto películas de como de aquellas épocas cuando se iban dos reinos a pelear y que se paraban los reyes y luego había unos con tambores tan, tan, tan. ¿Sí? Siempre había como una música que representaba que ya estaban en conflicto. Bueno, solo los himnos nacionales de cada país. Exactamente, que representaban justamente eso, que el conflicto ya estaba ahí. Claro. Entonces, al momento que los 300 soldados suenan sus trompetas y avientan sus jarrones, lo que pasa es que el ejército de los 180,000 personas que estaban preparados para pelear contra Gedeón, piensan que ya están en guerra. Y como todos se levantan en medio de la noche, sin luz y asustados porque pensaban que estaban en guerra, empiezan a matarse entre ellos porque no supieron ni distinguir quiénes eran los soldados de Gedeón y quiénes eran los soldados de los 180,000. Porque imagínate, vas a identificar a 180,000 personas, o sea, tú no sabes quién sí va contigo, quién es amigo, quién es enemigo. ¿Cómo los distingues? A lo mejor por la armadura. Pero era de noche, o sea, no veías. Lo único que tú veías era gente peleando y dándose espadazos a lo loco. Entonces, ¿qué es lo que hacía uno? Se levantaba y empezaba a pelearse con quien fuera. Todo modorro, exactamente, ¿no? Con la lagaña todavía enjuagándote los dientes, ¿no? O sea, todos dormidos, y empezaron a matarse entre ellos el ejército. Al final, cuando el ejército se redujo demasiado, cuando ya eran pocos, ahora sí, los 300 soldados de Gedeón empezaron en la guerra y entraron a la batalla, atacaron, y Dios les dio la victoria de esa manera. Ahora, imagínate, o sea, la trascendencia de esta estrategia de guerra, que 300 personas pudieron reducir un grupo de 180,000, 300 personas con una comparación de 180,000, o sea, ni el Estadio Azteca. O sea, sí, o sea, 180,000 personas contra 300 y que 300 hayan reducido a cero un ejército de 180,000 con una trompeta y un jarrón, se me hace, o sea, en ese momento, digo, previo a saber qué iba a pasar en la noche y que se iban a matar, porque uno no sabía que se iban a matar entre ellos. No sabía, o sea, ni Gedeón sabía que iba a pasar. Ni Gedeón sabía que iba a pasar. Él dijo, lo que Dios me dijo, voy, toco trompeta, viento jarrón y vemos qué pasa. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y a mí, en mi humanidad, se me hubiera hecho algo ilógico
yo diría, yo no voy a ir a la guerra contra 180,000 con una trompeta y con un jarrón. No, yo no lo haría. A mí se me hace algo bien ilógico. Pero a veces no nos damos cuenta que los planes de Dios son tan perfectos que lo que Dios decide está meticulosamente diseñado para darnos esa victoria. Sí. Y cuando hacemos lo que Dios nos pide, cuando nosotros realmente seguimos la indicación de nuestra autoridad, que en este caso es Dios, cuando pedimos dirección de Él y hacemos realmente lo que Él nos pidió que hiciéramos, las batallas se libran solas, Marquito, como en este ejemplo. O sea, como en este ejemplo las batallas se libran solas. Imagínate el orgullo de regresar con los 300 soldados a tu nación, ¿no? Regresar al reino con tus 300 soldados. ¿Qué pasó? Ganamos. Y los soldados que se fueron, oye, pues éramos 35,000, ¿por qué no te llevaste a todos? Y ahorita yo, si lo empiezo, como lo quieres racionar, dices, bueno, hace algo de sentido, porque ¿cómo vas a esconder a 32,000, que eran los soldados originales de Gedeón? ¿Cómo vas a esconder a 35,000 personas, o 32,000 más bien, en medio de un ejército de 180,000? O sea, ellos los hubieran visto desde lejos. Mira, ahí viene un ejército de 35,000 personas. Pero si son 300 distribuidos, no los ves en el desierto. Y no se escuchan. No se escuchan, es más silencioso, es más cauteloso. Sí. Entonces, si Dios te hubiera dicho, ya, llévate los 32,000, o que tú hubieras dicho, ay, vamos a hacer lo que Dios dijo, pero me llevo mejor a mis 32,000, no voy a hacer la de malas. Lo más seguro es que hubieran fracasado. Lo más seguro es que los hubieran visto desde lejos. Ahí viene el ejército de Gedeón. Se levantaban todos y atacaron. Exacto. Lo más seguro era eso. Pero Dios por algo toma las decisiones que toma. Nosotros humanamente pensamos que tenemos mejor razonamiento que Dios. Pensamos que nuestra dirección va a ser mejor que la de Dios. Cuando la realidad es que Dios decide cada cosa que pasa o te da la dirección para que tú tomes esas decisiones por un motivo en específico. ¡Wow! No, es hermosa esta palabra que nos dice aquí. Yo creo que complementa todo lo que hemos hablado y va cerrando de una manera pues muy especial, una manera muy específica. Y ojo, esta parte de Gedeón, a mí me sorprende, es hermosa esta palabra, cómo Dios todo lo hace en su perfecto plan, en su perfecto amor. O sea, es que Dios es perfecto, no falla. Pero a veces nosotros en nuestra humanidad hacemos como que no oímos la voz de Dios como excusa para hacer lo que nosotros queremos. Y cómo también estamos seguros, Isaac, cómo estamos seguros de que es la voz de Dios como Gedeón. O sea, Gedeón, ¿qué hizo para estar seguro que esa era la voz y la dirección de Dios? Fíjate, para una persona, bueno, en los tiempos anteriores a la ley, ¿no? Cuando eran los tiempos de Moisés, de David, más o menos que son los tiempos de la ley, justamente en esos tiempos era más común escuchar la voz a través de los profetas, de las personas que llevaban la palabra de Dios. Anteriormente la Torá, ¿no? La ley, no la tenían como tal escrita, ¿no? Así como de que, mira, tú tienes una Biblia en tu casa, yo tengo una Biblia en mi casa, como hoy en día que es muy fácil tener una Biblia. En aquellos tiempos la palabra de Dios se veía a través de lo que decían los profetas y a través de la Torá o los libros que ya tenían escritos por Moisés, por David, lo que ya estaba escrito por ellos. Eso ya era la ley de ellos, ¿no? En este caso. Y ellos todas sus decisiones las basaban en lo que el profeta, que era la voz de Dios, decía prácticamente. O sea, ellos oraban y esperaban si el profeta les decía si Dios estaba de acuerdo con su decisión o no. Entonces comparaban lo que ellos decían, o sea, lo que Dios les había hablado con lo que era la ley, porque no podría contradecirse, y eso es como lo que debemos de entender, ¿no? Lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, no puede contradecirse con una indicación que Él nos dé. Por ejemplo, a mí Dios jamás me va a decir, no, yo te pido, Isaac, que vayas y mates a fulanito porque es mi petición y porque yo así lo quiero. No va a ser así, porque va en contra de lo que dice su palabra. Dios jamás se va a contradecir en su palabra con las indicaciones o con las decisiones que Él espera que nosotros tomemos. Sería muy ilógico que Dios se contradijera, ¿no? Sería irreverente, ¿no? O sea, en cierto punto, ¿no? Que Dios te dijera, no, la decisión que yo quiero es que vayas y le mientas a tus papás y le robes a tus papás. Si tú piensas que la forma de tomar la decisión es mentirle a tus papás, de entrada eso no es la voz de Dios. O sea, eso ya son ideas tuyas. Eso ya son ideas tuyas que sí, exactamente. Porque imagínate que te digan, no, oye Dios, pues fíjate que saqué 5, ¿qué voy a hacer? Necesito que tú me ayudes a salir de esta situación porque mis papás se van a enojar conmigo. Y tú dices, no, Dios me habló y me dijo que les mintiera.
No, hombre, pues ya empezamos mal. Sí, Eso no es la voz de Dios, claramente. Ya te sientes profeta. Ya te sientes profeta, ¿no? O sea... No, y otra parte, o sea, exactamente, Isaac, como dices, una parte, y muchas veces la otra, ¿no? Como dices, o la parte que dices de Jehová, pero es que le voy a sacar de la cartera de mi papá o de mi mamá, tanto, ¿no? O en el trabajo. Que al cabo que lo ocupo para comprar una Biblia. Claro que o sea, aunque justifiques voy a hacer algo bueno, voy a hacer algo bueno, pero partiste de hacer algo malo para hacer eso bueno, ya estás contradiciendo la palabra de Dios. Exactamente. Ya no es palabra de Dios. No, Dios no te va a decir, no, hijo, quiero que le robes a tu mamá todo su dinero para que me lo dones en la iglesia, para que des una ofrenda espléndida. No, por ponerte un ejemplo, no para... O sea, no. No, eso no va a pasar. Eso jamás te lo va a pedir Dios. Jamás, jamás, jamás. Y fíjate, me gustaría también como estar seguro, ¿no? De esa parte, digo, o sea, hay muchas pautas que uno podría entender como, es que Dios me habló, no, a través de un sueño. Pero ¿cómo podemos estar seguros, no? Porque luego hay personas que dicen, no, es que pues yo estuve pidiendo, no sé, ¿no? Por dirección para ver qué hacer en comprar una casa, por ponerte un ejemplo. Y pues no, pues me dormí y anoche soñé que tenía la casa, y ayer soñé que tenía una casa, yo creo que fue Dios hablándome. Ahí ¿cómo lo podríamos interpretar, Marquito? A ver, ¿tú cómo lo verías esa parte? Fíjate, esta parte que tú mencionas, Isaac, y de estas decisiones grandes o estas partes como Gedeón y como... Sí, nos vamos a meter un poquito a un tema más profundo, y el tema son confirmaciones que Dios va dando, como tú bien dices. Las profecías actualmente siguen existiendo, pero ojo, hay que analizar de parte de quién vienen, de parte si Dios ha derramado el don sobre las personas, sí, no vas a si decir, no son sus emociones. Se prendió la zarza, se perdió mi estufa y a través de la estufa me abrió. Y a través de mi estufa me abrió. Pueden ser a través de los mismos hermanos de la iglesia, donde te congregues, o a lo mejor llega una persona y a lo mejor te da la palabra o fundamentada en la Biblia, que es un don, que se dice palabra, que se llama palabra de ciencia, que llega y te da la palabra de acuerdo, por decir, de acuerdo, Señor, un ejemplo, estamos pidiendo provisión para diferentes cosas, y te llega un hermano, a lo mejor no sabe tu situación, y dice, hermano, Dios me dice que confíes en el Señor, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O te va a decir Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él no sabía, pero Dios te está confirmando que Dios va a ser tu provisión. Ojo, Dios no te va a decir y te va a llegar con el maletín lleno de dinero. Aquí está, cómprate tu casa. O en tu trabajo que se te presente la oportunidad de que, mira, se abrió por ahí esta cosa por ahí, mira, le podemos así, lo repongo. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta, no. Las situaciones no van así, pero sí hay confirmaciones de Dios, y las confirmaciones ¿en qué están? En la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer para que Dios nos confirme? Ir a su palabra. Tenemos que tener tiempos de oración. Ok, Señor, yo lo digo por mí, Dios a mí me habla mucho en sueños. Dios a mí me ha hablado muchas veces en sueños para diferentes cosas, advertencias, diferentes cosas, pero muchas veces yo digo, bueno, no quiero que sean mis emociones, no quiero que sea a lo mejor pues un sueño guajiro, como se dice, o a lo mejor una mala interpretación. Bueno, Señor, si tú me pusiste este anhelo, y fue como cuando... Sí, yo soñé que tenía 300 sandías, y no creo que Dios me esté queriendo decir que me compre 300 sandías. Exactamente. Sí, exacto. O como fue el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿no? Los 7 años de prosperidad y los 7 años de sequía. Exactamente. A veces también nosotros podemos, o sea, como tú dices justamente, no podemos dejar que un solo indicio decida ya todo por ti, ¿no? Decir, no, es que como yo soñé con eso, no, hay que atraerlo. Estoy seguro que Dios quería eso para mí. Como dices, ¿no? Yo creo que las confirmaciones que te va a ir dando Dios conforme se va acercando, porque ojo, si Dios te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí quiero, por ejemplo, tú le pides, ¿no? Dios, sí quiero que me ayudes en una casa, ¿no? Y Dios te dice, no, sí quiero que tengas una casa. Soñaste con la casa, sí, ¿no? Pero no significa que mañana Dios te va a dar la casa. No significa que el día de mañana, como dices, va a llegar el maletín y órale, cómprate la casa. ¿Qué va a pasar en ese transcurso de tiempo? Dios abre puertas, prepara el camino. A lo mejor en el trabajo se te da una oportunidad. Mira, un aumento. Un ascenso. Un ascenso. A lo mejor conociste a una persona que casualmente se dedica a la venta de casas y te da unas opciones que son económicas, que son accesibles para ti, que se acomodan a lo que tú necesitas. Entonces, todo eso son confirmaciones que a lo mejor uno pensaría, no, Dios no me está hablando a través de esto. Pero la realidad es que cuando uno pone en Dios
¿sabes qué, Dios? Tengo este problema, necesito que me ayudes a resolver este problema, o tengo esta necesidad, Dios, necesito que me ayudes a resolver esta necesidad. Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la Biblia, te va a ir abriendo las puertas, te va a ir abriendo un camino, te va a ir dando una dirección. Exacto. Conforme va transcurriendo el tiempo. Pero ojo, esa misma dirección que te está dando no puede ser contraria a la Biblia. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de la casa, supongamos que tú, no, pues Dios, quiero que me ayudes para tener una casa. Y no, pues sí. Y el día de mañana, no, pues que llegue una persona, oye, no, pues yo te puedo conseguir una casa bien barata, pero ¿qué crees? No, pues nos tenemos que meter a la fuerza y caer de paracaidistas, ¿no? O sea, y tú dices, no, es que Dios me está abriendo la puerta. La realidad es que no. La realidad es que va a haber muchos caminos para que llegues a lo que Dios te está pidiendo, pero si para llegar al objetivo que Dios, o para conseguir eso que Dios, tú le pediste a Dios, o para que Dios te resuelva ese problema, o para tú seguir la dirección de Dios, jamás te va a llevar por un lado incorrecto, jamás te va a llevar por un lado deshonesto, jamás te va a llevar por tener que hacer algo malo para obtener eso. Jamás. Nunca va a ser la dirección de Dios. Dios te va a hablar a través de que te va a estar abriendo las puertas, te va a estar dando esa dirección de que, oye, ¿sabes qué, Dios? Pues yo quiero empezar un podcast, ¿no? O sea, exacto, como nosotros, exactamente, Dios, yo quiero empezar un podcast. O sea, tú abre las puertas, ¿no? O sea, imagínate que Dios te dijera, no, pues sí, te voy a dar un podcast, y el día de mañana llega un muchacho que se robó una cámara ya a alguien y dice, mira, te vendo esta cámara barata y me la acabo de robar acá, pero pues te la dejo bien barata. O sea, ese no es el camino de Dios. Esa no es la dirección. ¿Qué pasa? Dios te dice, ¿sabes qué? Pues sí, está bien. Se me hace buena idea que hagas tu podcast. Y el día de mañana compraste unos micrófonos, te salieron en un buen descuento, una buena oferta, compraste las cosas y Dios te va a ir acomodando las cosas. A lo mejor nos faltaba gente atrás de cámaras, ahorita tenemos a 2 muchachos atrás de cámaras. Que Dios los bendiga y los siga usando. Al buen Josué y a Kaikai. Y Dios abre las puertas, pero jamás de una mala manera, jamás de una manera que nosotros forcemos o de una manera incorrecta. Y yo creo que ese es como el punto en el que nosotros sabemos cuando estamos escuchando la voz de Dios, a la diferencia de cuando no estamos escuchando la voz de Dios. Yo creo que ese sería el punto como conclusivo para saber si Dios te está hablando, es siempre y cuando no estés contradiciendo su palabra, siempre y cuando no estés haciendo algo incorrecto para obtener eso que tú deseas. Es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Pues bueno, mi querido Isaac, ya cerrando, yo creo que con esto... Sí, de hecho, para cerrar me gustaría preguntarte algo, ¿no? ¿Tú tienes algún recuerdo, alguna historia que tú recuerdes, alguna decisión buena o mala que hayas tomado con Dios o sin Dios? Algo que nos gustaría compartir aquí. Pues yo creo que es la que acabas de mencionar, mi querido Isaac. Yo creo que esta parte la compartimos tú y yo. Yo creo que a lo mejor esto lo quiero hacer parte de esta decisión, de este podcast, de esto que estamos haciendo, cómo tomamos la decisión. Realmente fue una decisión algo, no quiero decirlo rápido, pero sí Dios puso todos los medios y las situaciones para hacerlo realmente. Para que fuera posible. Para que fuera posible, exactamente. Y poder nosotros traer mensajes, poder nosotros compartirles de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo, buenas como malas experiencias que hemos vivido también. O sea, no se trata tampoco de que todo es perfecto, de que nosotros nos vean aquí compartiendo. Y de hecho, justo si quisiéramos, o sea, incluso abordar más esa parte, incluso podrían ver el capítulo número 1, ¿no? De este podcast, donde justamente nos platicaste todas estas, por ejemplo, incluso desde la creación, el origen del grupo. Incluso si le pudiéramos cambiar el título al capítulo episodio 1, lo podríamos llamar, ¿no? Las buenas o malas decisiones que hemos tomado con Dios, ¿no? Exactamente, sí, justamente, y todo se basa en eso. Pero mira, yo te puedo decir que el grupo, que este podcast, que todo lo que estamos haciendo, como dices, no ha interferido en la palabra de Dios. No ha interferido en su palabra, al contrario. Dios ha permitido, como tú bien dices, que se pudo comprar los micrófonos que no se tenían, el equipo que Dios poco a poco ha ido trayendo y que poco a poco estamos avanzando, pero todo ha sido bajo su gracia, bajo su confirmación, porque también Dios no pudo haber estado de acuerdo. Porque también si Dios no hubiera estado de acuerdo, nos hubiera parado en seco, no se hubieran dado las cosas. Exactamente. Pero, ojo, aunque no se hubieran dado, lo hubiéramos tomado en paz. Esa es una parte bien importante. Queridos, cuando hay situaciones que nosotros queremos tomar decisiones, aunque, como dicen, aunque parezcan buenas, aunque tengas el anhelo de hacer un podcast, quiero evangelizar, quiero tocar en el ministerio, quiero acercarme, hay situaciones muchas veces que no estamos tan preparados para hacerlas. Y no está mal, sino como bien dijo Isaac,
el camino que Dios nos va a llevar es un camino para llevarnos, en este caso Isaac lo dijo, el objetivo de la casa. Uh-huh. Pero para llegar al objetivo vamos a pasar por un camino de varios obstáculos, de varias cosas, de oración, de confirmaciones, de leer su palabra. Todas las decisiones conllevan eso. Todas las decisiones en Dios y en su voluntad conllevan un proceso. No todas son inmediatas. Y sobre todo hay que aprender a saber que cuando Dios dice que no, es no. Exactamente. No aferrarnos a nuestras decisiones, a nuestros deseos, por más bueno, como dices, por más bueno que sea. A lo mejor hay uno que dice, no, pues que a mí me gusta tal muchacha y es buena persona, es buena gente. Exacto. Y yo voy a hacer las cosas bien con ella, a pesar de que tú dices, no, es que yo estoy haciendo las cosas bien. La Biblia dice que pues hagamos las cosas bien, yo voy a hacer las cosas bien con ella, porque Dios no quiere que esté con ella, porque Dios no me respalda en esa relación. A lo mejor, o sea, Dios tiene otro camino para ti, a lo mejor ella no está lista, tú no estás listo, a lo mejor sí se va a dar en algún futuro, a lo mejor no, a lo mejor no es la decisión de Dios, pero debemos aprender que cuando Dios dice que no, es no, y cuando Dios dice que sí, es sí. Y si Dios te pone un alto, hay que aceptarlo, o sea, hay que decir, ok, si Dios me puso un alto, es un alto, y ahí debemos de entenderlo. Y ahí debemos de entender, y no está mal, o sea, porque si no, ahora sí que decimos, tú me dijiste que no, Dios, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahora sí que monto a Marco en su macho. Exactamente. ¿Cómo no? Y ahí vas y pues fracasas, como anteriormente hay que aprender esa famosa frase. Te vas mexicana. A pelear contra 180,000 soldados. 180, tú solo. Tú solo. Sin estrategia. Sin estrategia. No, y justamente hay que entender esa famosa frase mexicana, ¿no? La famosísima si Dios quiere. Es más, eso lo podemos dejar para un próximo podcast. Si Dios quiere. Hay que entender, justo si Dios quiere, se va a acomodar. Si Dios no quiere, porque también Dios puede no querer, hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y pues bueno, mi querido Isaac, creo que todo queda muy claro. Quiero agradecer a todos nuestros oyentes, a todos la audiencia, a ti, mi querido Isaac, de verdad, muchas gracias por este tema. Creo que es edificante, es hermoso saber cómo tomar decisiones. Y les dejamos un reto, les dejamos siempre una reflexión, y esto es, ¿qué decisión has querido tomar desde hace tiempo y no lo has hecho? Exactamente. ¿Qué decisión has querido tomar hace tiempo y no lo has hecho? ¿En qué decisión no le has pedido ayuda a Dios? Exacto. ¿Qué decisiones has tomado tú sin pedirle ayuda a Dios? ¿En qué decisiones crees, porque nada más es una creencia, en qué decisiones crees que tienes mayor sabiduría a Dios? Ponlo en Él, pídeselo a Él. Deja que Él tome la decisión por ti. Deja que Él decida cuál es el camino que debes de seguir. Porque nuestros caminos pueden ser incorrectos, pueden ser variados, pueden ser diferentes, pero como acabamos de escuchar, la historia de Gedeón, la historia de David, y con miles de ejemplos más que les podríamos dar. Aquí podríamos aventarnos 3 días seguidos hablando de ejemplos donde Dios te da una dirección. Justamente. Siempre hay que escuchar y justamente háganse esa pregunta. ¿Qué decisión en tu vida debes de entregarle a Dios? Debes de pedirle a Dios que te dé la dirección correcta. Exacto. ¿Cuál es esa decisión que a ti te hace falta tomar? Amén, mi querido Isaac. Y pues bueno, los invitamos a seguir escuchándonos, a compartir este podcast, a seguirnos en redes sociales. En Instagram estamos como Torre de Oración, Torre_de Oración. En YouTube estamos como Torre de Oración León. Y pues bueno, queremos orar por ti. Déjanos en los comentarios esa petición de oración que quieres. Si quieres que nosotros te ayudemos a orar, como dije, usar por decisiones que no has puesto en las manos de Dios, nosotros estamos para ayudarte a orar. Incluso si quieres pedirnos oración por otro tema, también estamos para apoyarlos y para ayudarlos a orar. O si tienen alguna duda. También si tienen alguna duda, bueno, estamos para responder. Pues bueno, querido Isaac. Excelente. Nos estamos Dios te bendiga. Próxima semana en un episodio nuevo. Adiós, querido grupo. Dios los bendiga. Adiós. Bye.